de dólares es mucho dinero o es poco dinero? Yo era de las personas que pensaba que facturar $1.000.000 era una suma prácticamente imposible y que solamente algunas pocas personas podían llegar a esos niveles de facturación, porque dentro de mi sistema de creencias, dentro de la conciencia que tenía en su momento, solamente algunas personas con ciertas capacidades más desarrolladas o algunos genios podían conseguir esas sumas, porque de alguna manera tenían ciertas características que solamente esas personas tenían y que no todo el mundo podía acceder a eso, hasta que me empecé a rodear de un entorno donde esto era normal, donde había muchas personas que en su normalidad facturaban 1.000.000 y para muchos es algo imposible y para otros es un mal mes de facturación. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, es mucho o es poco comparado con qué? Si para uno es un mal mes y para otro es un imposible. $1.000.000 es $1.000.000. Simplemente nosotros tenemos una percepción de eso en base a nuestra conciencia o a nuestro nivel de conciencia de poder ver lo posible o no. Todas las personas que crean que eso es posible lo van a poder crear en la realidad, pero todas aquellas personas que no lo vean posible, es imposible que lo puedan crear en la realidad, porque no creen en eso, no creen que pueda ser posible. Hasta tanto yo no lo pude ver y rodearme de este entorno que sí lo estaba haciendo, no lo pude ver como una posibilidad. Cuando recién me metí en ese entorno pude darme cuenta que eran personas normales, común y corrientes, que no tenían nada de distinto a mí, que yo también tenía la posibilidad de hacer lo que estaban haciendo esas personas, logrando lo que estaban logrando esas personas, pero sí había una pequeña diferencia. ¿Y cuál era esa diferencia? La conciencia, el nivel de conciencia en el que me encontraba. Yo estaba en este nivel de conciencia y me topé con un entorno que estaba en este nivel de conciencia. ¿Qué pasa cuando vos te juntás con un entorno que su normalidad es facturar $1.000.000? Que a vos te abre el campo de posibilidades y de oportunidades, porque empezás a ver cómo esas personas consiguieron eso, y ahí es donde te empezás a dar cuenta que no son diferentes a vos, que no tuvieron oportunidades diferentes a las tuyas, que simplemente tenían una mentalidad distinta que les permitió alcanzar ese tipo de resultados. Bien, ¿cualquier persona puede alcanzar esta facturación? No. ¿Cuándo fue el momento en el que yo decidí ponérmelo como meta y como objetivo? Primero que nada, en el momento que empecé a creer que era posible para mí. Si no lo viera posible, no sería una meta, porque estaría contradiciéndome y estaría perdiendo el tiempo tratando de alcanzar algo que por otro lado no creo que sea capaz de conseguirlo. ¿Qué me hizo ver que yo también podía conseguirlo? Toparme con estas personas. Por eso hablamos de que el entorno es sumamente importante y determina tus resultados, porque vos estás en el nivel de conciencia que está tu entorno. Si vos tenés un entorno donde es normal facturar $1.000 al mes, $2.000 al mes y no superar esa cifra, esas personas están en un nivel de conciencia, ¿sí?, donde ven posible eso, donde quizás un nivel de facturación muchísimo más elevado no lo ven posible, por lo tanto no lo van a crear y van a seguir creando su misma realidad en el mismo nivel. Ahora, cuando vos tenés una meta más grande, un objetivo más grande, empezás a juntar con personas que lo consiguieron y empezás a abrir el espectro, empezás a ver más allá de lo que vos creías que era posible. Muchas veces, para determinar metas, nos basamos en nuestro nivel de posibilidades actuales, basándonos en nuestro plano 3D, en las cosas que podemos percibir como la realidad. Por eso las personas que son realistas nunca pueden crear algo que parece imposible, porque toman decisiones desde la razón. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo toman desde lo que pueden percibir con sus 5 sentidos, es lo que yo puedo ver a mi alrededor. Entonces, en base a mis circunstancias actuales, yo no puedo ver un futuro diferente. Si Henry Ford se hubiese enfocado en lo que era real en su momento, en su plano 3D, en lo que él podía ver y percibir con sus 5 sentidos, no hubiese sido posible crear el motor V8, porque no existía, porque en su momento era imposible, porque no había nadie que hubiese hecho algo similar. Por eso lo trataron de loco, porque era alguien que estaba viendo mucho más allá de lo que
era visible, y muchas veces para crear algo diferente tenemos que confiar en lo invisible y creer en lo que no vemos. Por eso las personas más exitosas del mundo creen en lo que no ven, y las personas promedio tienen que ver para creer. Si vos querés ser una persona que consigue grandes resultados, que alcanza metas muy grandes, que dentro de sus posibilidades actuales o dentro de su plano 3D, lo que puede percibir ahora en su realidad no es posible, tenés que ver mucho más allá y basarte en tu fe de que lo vas a crear. Y para ver lo posible tenés que rodearte del entorno correcto. Cuando vos pensás que tenés límites, hasta que te juntas con personas que no los tienen, porque esas personas te hacen ver mucho más allá de lo que vos podías ver acá a tu alrededor, porque te hacen tener una visión muchísimo más amplia de lo que se puede crear, de lo que se puede construir, ampliando tu mente, abriendo tu mente. Por eso las personas que son de mente cerrada, que no dejan entrar ideas nuevas, creencias nuevas, siguen estancadas y limitadas en su mismo estándar, digamos, durante años. ¿Está mal? No, no está mal, simplemente es una elección. Pero si vos sos de las personas que quiere crecer, que está dispuesto a romper todas esas barreras, todos esos techos mentales, tenés que animarte a ver más allá de lo que podés percibir con tus sentidos, de lo que parece parte de tu realidad. No te podés basar en tu realidad actual para crear algo grande y grandioso, porque no lo vas a ver posible. Para vos va a ser algo irrealista y no te tenés que basar en la razón para decidir qué es lo que querés. La mayoría de la gente vive de la misma manera toda su vida porque es realista, porque se basa en su realidad actual para determinar sus metas y sus objetivos, e incluso se limita a ponerse metas más grandes porque se basa en sus condiciones actuales. Si querés crecer, el primer paso es dejar de pensar que algo es imposible. Primero tenés que ver lo posible. ¿Cómo lo vas a ver posible? Rodeándote del entorno correcto, estando con personas que te trasladen su sistema de creencias. Yo lo empecé a ver posible cuando me rodeé con este tipo de personas y cuando empecé a ver cómo pensaban, cómo tomaban decisiones, cómo tomaban acción, cuáles eran las creencias que tenían, de qué manera pensaban. Y ahí me di cuenta y descubrí un montón de patrones que tenían estas personas, cosa que extraje y primero lo tuve intelectualmente. Y ahora mi proceso es de integración, ¿no? Todo eso, todos esos patrones que yo aprendí de estas personas que están en esa posición a la cual quiero llegar, aprendí primero intelectualmente, me hice consciente de eso, y ahora el proceso es integrar. ¿Y qué quiere decir integrar? No es tenerlo intelectualmente, sino empezar a tomar acción todos los días en consecuencia de esa identidad. Entonces nada, súper interesante esto, porque en realidad lo que quiero que se lleven es que todo es posible para nosotros. Simplemente tenemos que creer que eso es posible. ¿Y cómo lo vamos a ver posible? Rodeándonos del entorno correcto, estando en contacto con esas personas, viendo que esas personas no son diferentes a nosotros, sino que simplemente tienen una mentalidad distinta. A ver, si vos estás viendo este video es porque tenés internet, tenés un celular o tenés una computadora donde puedes tener acceso a este tipo de información. Entonces tus oportunidades son buenas, o sea, tenés la posibilidad de poder crear absolutamente todo lo que quieras. El punto es que estés dispuesto y decidir. Esto es lo más importante, es una decisión al final. Ponernos una meta y tomar la decisión de comprometernos con eso y trabajar todos los días en consecuencia de lo que queremos, alineado con esa meta y ese objetivo, disfrutando el proceso, pero yendo en dirección a esa meta o ese objetivo. Al final es posible para todos, solamente que algunos no lo ven posible y se basan en su plano 3D, en su realidad, lo que pueden percibir con sus sentidos para determinar si algo es posible o no. Y las personas que más éxito han conseguido es porque no han sido personas que han actuado desde la razón, sino desde lo imposible, ¿no? Desde lo que no se ve, desde esa confianza y esa fe de creer en lo que no se ve. El problema es ese, ¿no? Que las personas necesitan ver para creer, pero las personas que han conseguido grandes cosas han creído primero y después han visto materializado, porque al final todo primero se crea en la mente y después se proyecta en la realidad. Simplemente entenderlo desde ese lugar, por ahí es un poco más complejo, pero bueno, hay un montón de videos acá en mi canal que te pueden servir.
servir. Espero haberte aportado muchísimo valor, que hayas sacado algo valioso de este video, y mi intención es inspirarte. No necesariamente tu objetivo tiene que ser de 1.000.000, sino generar conciencia de qué es mucho o qué poco comparado con qué, ¿no? Que en un entorno donde todos facturan $1.000 y tu nivel de conciencia es de $1.000, de un ingreso de $1.000, lo vas a ver probablemente imposible. Ahora, si te juntás con un entorno donde es recurrente facturar 1.000.000, probablemente para vos también lo sea una posibilidad, porque vas a ver que son personas comunes y corrientes que, al igual que vos, al igual que vos también lo podés hacer, crearon ese imperio, esa meta, ese objetivo que tenían, y que te vas a dar cuenta que son personas iguales, que simplemente pensaban, actuaban y hablaban diferente y tenían un sistema de creencias diferente. Así que nada, te invito a que te suscribas si todavía no lo hiciste y este video te gustó y te gusta el contenido de mentalidad, negocios, emprendedurismo, porque es lo que comparto en este canal. Y si querés ir un pasito más allá, te invito a que te sumes a ese entorno de alto rendimiento donde compartimos experiencias, estamos todo el tiempo trabajando a nivel mentalidad para construir esa mentalidad que te va a llevar a alcanzar grandes logros y grandes sueños en tu vida, que no hay límites, los límites nos los ponemos nosotros. A cualquiera de mis programas puedes acceder al link acá abajo, o te vas a mi cuenta de Instagram, @sori_con_z_y, te lo voy a dejar acá, y me mandas un DM, me contás quién sos, qué haces, cuál es tu meta, y vemos si efectivamente te puedo acompañar. Te mando un besote enorme, los quiero, nos vemos en el próximo video.